Vamos a escuchar ahora la opinión del director de la Biblioteca Nacional, de Horacio González. Está con Juan Carlos y con Pedro. ¿Qué tal, González? Muy buenas tardes. Se puede decir buenas tardes, ¿no? Una jornada realmente impensable, diría yo. Bueno, una noticia que nos conmocionó a todos de una manera que no es fácil de describir, que originará sin duda en los próximos pasos que dé la sociedad argentina y la política argentina muy hondos debates, esta vez entremezclados con las sensaciones y sentimientos de cada una y cada uno pueda tener en relación a lo que significó Néstor Kirchner para nosotros. En mi caso personal entró de repente en mi vida y hoy siento que se fue también muy súbitamente, muy rápido. Trato de pensar qué es lo que deja Kirchner en su actuación dramática, concisa, evidentemente contradictoria, porque trabajó con las fuerzas más poderosas que tiene la historia política argentina contemporánea, y evidentemente deja símbolos inconclusos pero muy fuertes de una actuación política que sin duda la historia la va a rememorar de una manera muy, muy especial. Ahí hablaba Forster de esta, y yo coincido con él, esta suerte de tratar de demonizarlo, ¿no? Néstor Kirchner, que hubo durante mucho tiempo de mostrarlo un tipo irascible, enojado, ¿no? Lo señalaba así. Recuerdo las pocas veces que conversé con él, siempre en forma episódica, rápida. Lo recuerdo como un hombre capaz de ironía, alguien que cultivaba el sarcasmo. En ese sentido era el prototipo del político argentino, continuamente inspirado en la lucha política inmediata, con retratos a veces implacables de sus adversarios, y al mismo tiempo estimulando... Para completar la pregunta, González, a lo que iba era si había otra forma en este país, en Argentina, después de lo que había pasado en el 2001, el 2000, la reconstrucción del poder, de hacerlo de otra manera que no sea peleando fuertemente por lo que uno creía que era sus ideales. No hay otra forma y no habrá otra forma. De ahí la necesidad de construir nuevas formas de un frente social y político en la Argentina, muy extenso, que recupere a todas las fuerzas democráticas del país que estén dispuestos a acompañar a la presidenta y a este periodo en que se viven grandes transformaciones, donde aún las más tímidas fueron combatidas de una manera explícita y virulenta por una derecha argentina que tiene a su servicio también muchos sectores que ingenuamente o no, aún diciendo cosas que pueden ser justas, están configurando una situación que muchas veces parece irrespirable para una política nacional progresista. El gobierno la encarna, no siempre de la forma que quisiéramos, pero hoy es necesario decir ante la muerte de Kirchner que se deben redoblar los compromisos para acompañar un proceso nacional de cambios, quizás explicitar más cosas, quizás redoblar los esfuerzos ante la desaparición de alguien que estaba en el centro de todas las tensiones de la política nacional, que las condensaba, digamos, con su particular estilo personal, que iba de atender el conflicto de Colombia hasta los problemas más mínimos de una intendencia. Debe ser así, no debe ser así, no sé. Lo cierto es que a mí me deja un fuerte sentimiento de angustia la desaparición de Kirchner, angustia de la que no va a ser fácil recuperar, no es un estupor que es un estupor político, sentimental y al mismo tiempo personal y autobiográfico, ¿no? Horacio, vos sos un gran estudioso de la historia argentina y latinoamericana. Recién Foster decía que Kirchner le señalaba, estamos entrando por la puerta grande de la historia. ¿Estás de acuerdo con esa frase? Bueno, Kirchner no era muy amigo de las grandes frases para la historia, pero algunas tenía, entre otras estas. Yo creo que la Argentina entra tumultuosamente y en medio de esta gran contraposición política que vive la Argentina, que quizás haya que definir mejor para interesar a que la acompañen sectores de la izquierda que presentan siempre un rostro amargo y adusto y enigmático frente a esta experiencia que los convoca también a ellos. Es necesario hoy que sectores de la izquierda, aún la izquierda más dura, revean un poco sus posiciones frente a lo que se está jugando en la Argentina. Admitiendo esto, creo que la frase de Kirchner es justa. Creo que se está entrando a un momento latinoamericano, a una hora latinoamericana, con muchos gobiernos latinoamericanos dispares en muchos sentidos, pero que forman una coalición de hecho frente a las necesidades de cambio en América Latina. Hay muchos problemas por resolver, de distribución de la renta, de la pobreza, de la recomposición de las instituciones. Creo que todo eso Kirchner lo intuía, porque era un político de grandes intuiciones, formado en la política tradicional argentina, clásica, en un partido
tradicional en Argentina, con muchos tintes conservadores también, pero él sacaba de todo eso un espíritu que realmente era envidiable. Se puede decir que en la medida en que lo conocíamos a Kirchner, era alguien que intuía la necesidad de grandes cambios, trabajando con la argamasa existente en la sociedad argentina, que es una argamasa, vos lo sabes, Pedro, bastante problemática, ¿no? Por supuesto. Ahora, ¿cómo recibía él la voz de los intelectuales? Pregunto esto porque muchas veces los intelectuales son muy soberbios y miran a los políticos con cierto desdén, porque la mayoría de los intelectuales tienen una gran formación, una solidez de historia política argentina, latinoamericana, y de repente se encuentran con políticos que muchas veces no conocen tanto, y por el otro lado, a veces el político tiene la soberbia de aquel que actúa en esta argamasa tan compleja y que el intelectual lo mira desde arriba. ¿Cómo fue la relación de ustedes concretamente? La teoría y la práctica, Pedro. En la teoría y la práctica, por supuesto. ¿Cómo fue la relación de ustedes en este punto? Un político de carrera en provincia que de repente se había enfrentado con un complejísimo panorama nacional. Hizo una convocatoria, aceptó las condiciones extremas de esa convocatoria, convocó a mucha gente, también nos convocó a nosotros, personalmente y en términos grupales. Y en ese sentido creo que fue, de lo que yo puedo recordar en la historia política argentina inmediata, una de las personas más receptivas a la palabra intelectual, que es problemática también para mí, no es algo que yo acepte fácilmente, la definición de lo que es un intelectual en la Argentina. Es una palabra que tiene una carga ambigua en la Argentina. Creo que Kirchner aceptó eso de una manera también al estilo tumultuoso con el que operaba Kirchner. En los discursos menciona la palabra, a veces no la menciona. Últimamente estaba proponiendo un frente amplio en la Argentina, no con estas palabras, pero tampoco con palabras muy precisas. Cuando nombraba a los componentes de ese frente que yo considero que debe haber en la Argentina, decía trabajadores, estudiantes, empresarios, campesinos, a veces agregaba intelectuales, a veces profesores, según su auditorio, indicio de que Kirchner era alguien en su formidable pragmatismo, no podemos negar que era un gran político pragmático, entendiendo de la mejor manera el pragmatismo, era un pragmático que no escabullía el desafío de los grandes problemas. Finalmente los grandes problemas de un país son problemas de índole intelectual, más allá de que se sea o no se sea Pedro, a intelectual. esta línea que decías, Pedro, Latinoamérica, que usted mencionaba con el tema de la izquierda nacional, además sus acciones causaban problemas, porque uno veía una movilización, no sé, del Partido Obrero, del PC, de alguna fuerza política de izquierda apoyando a Evo Morales, y después lo veía a Evo Morales hablando maravillas de Néstor Kirchner, con lo cual traían... Puedo decir lo siguiente, así como una vez me llamó por teléfono a casa y yo, escéptico, me incorporé, digamos. Kirchner entró como una saeta, como una flecha escandalosa en la política argentina y tuvo un papel de obligar a una gran discusión sobre el país y sobre sus fuerzas reconstructivas y sus fuerzas críticas a todo el mundo, a la izquierda, a los sindicatos, y visto de alguna manera dividió opiniones. El campo intelectual fue dividido. Yo mismo, amigos que tenía, personas de convivencia diaria, no forman parte hoy de mi panorama de actividades, y al mismo tiempo me encontré con otras personas. Eso pasó con todos. No es para lamentarlo, creo que es para decir que de estas discusiones, el nombre de Kirchner significa esta discusión, y de estas discusiones es probable que, fortaleciendo a la presidenta, me parece, que para ella es un momento de gran reflexión personal, dolorosa, y al mismo tiempo sacando fuerzas de lo que ella sabe que es la historia, es una figura de la historia argentina. Entonces, en ese sentido, el nombre de Kirchner, nombre difícil, nombre de una inmigración suizo-alemana, nombre del sur, nombre de esa fugaz y lejana militancia en La Plata, en los años estudiantiles, y de repente confluyen en las líneas de la transformación argentina de esta manera problemática. Creo que gozaba de los problemas, me parece, por lo poco que hablé con él, era una persona que le gustaba armar y desarmar, le gustaba en exceso. ¿Se le pedía más de lo que podía dar? Pero creo que él le gustaba sentirse en el centro de la acción política, a la manera del conductor, creo que es la herencia peronista. Es un tema que sin duda tiene que ser motivo de reflexión y de consideración en la Argentina. No sé si cierra el ciclo del peronismo, que sería bueno considerar discusiones en ese sentido, desde el punto de vista de la figura del político que concentra todos los frentes políticos, todas las actividades, todos los lenguajes. Si bien no era alguien que, en el caso de Perón, le gustaba hablar de la historia, hablaba con la frase de la fortuna, la virtud, Kirchner no tenía la formación del político que le habla de la historia, pero sin embargo, en muy poco tiempo, de una manera muy dramática, muy concisa y muy conmocionante, tocó todos los resortes íntimos de la política nacional y invitó
a todos los frentes de la transformación argentina que se desarrollaran y se organizaran. ¿Era consciente de los resortes que estaba tocando? No lo sé, pero me parece que actuaba in extremis, digamos así. Cuando el panorama se cerraba y aparecía una situación insoportable, la decisión que se tomaba siempre en un sentido progresista. En relación a la 125, al matrimonio, a la discusión sobre el matrimonio gay, en fin, la asignación universal por hijo, todas las grandes decisiones del gobierno no se tomaban con un programa previamente establecido. Eso para muchos puede ser un problema. Yo diría que hasta para mí era un problema, pero siempre estuve seguro de que aún no teniendo las palabras indicadas, articuladas, programáticas, de los tantos programas que se vulneraron y se desconocieron en la Argentina, en este caso no habiéndolo, me parecía que había una fragilidad personal en Kirchner, que se nota dramáticamente ahora, que lo llevaba a querer dialogar con la historia sin decir las grandes frases pomposas a las que quizás estábamos acostumbrados. Y yo siempre tuve la certeza que en los momentos difíciles, con el peronismo de por medio, con el Partido Justicialista, que son todos dilemas difíciles de resolver en Argentina, siempre resolvía de una manera personalista. Uno podría decir, bueno, tanto personalismo, pero ese personalismo habitual en la política argentina siempre llevaba a abrir los cauces de la historia de una manera progresiva. Quiero compartir con ustedes un dato, con usted también, Horacio. Se conocen las primeras repercusiones de la presidenta de la Nación por el fallecimiento de su esposo, para que tengan esta información también. La presidenta dijo que va a seguir luchando por los argentinos. Esto lo hizo saber el cura párroco que acompañaba a Cristina Kirchner en la residencia del Calafate después de la descompensación del expresidente. Dijo el párroco, fuente directa, que estuvo con ella, que la vio muy fuerte y con mucho temple. También el intendente de Calafate indicó que su hijo Máximo le dijo que ahora hay que trabajar más que nunca, que hay que seguir luchando por los argentinos. Dijeron de fuentes directas tanto el intendente de Calafate como el párroco, reproduciendo frases tanto de la presidenta de la Nación como de su hijo. Máximo Kirchner dijo: esto se arregla trabajando y pensando en trabajar. Una última pregunta, Horacio. Estamos con Horacio González, director de la Biblioteca Nacional. Recién decías la izquierda y que las salidas eran por izquierda. ¿Qué relación tenía Néstor Kirchner como presidente o desde lo ideológico con esta palabra que utilizás, la izquierda o las salidas por la izquierda? Que hay un dilema con la izquierda argentina, que las salidas son salidas que deben tomar temas de la izquierda y de la tradición política a la que perteneció Kirchner. Hay una tragedia política argentina, que la definiría así: la desconexión y la falta de diálogo y la falta de comprensión que hay de sectores de la izquierda hacia las transformaciones que se están haciendo. Y al mismo tiempo esto se revierte sobre la necesidad de que las instancias gubernativas puedan también llamar a un diálogo con esos sectores. Concibo este diálogo de esta manera. Se han hecho transformaciones que son inéditas para la cultura política argentina, en un país que tiene una derecha muy fuerte, aguerrida y con características potencialmente golpistas. Entonces es necesario que estos sectores de izquierda también comprendan esta situación. Si no es este momento, no va a haber otro momento para que este gran diálogo se realice. Horacio González, muchísimas gracias por haber estado aquí mucho a ustedes en estas circunstancias difíciles para el país. Exactamente.